y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:16. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más y te deseamos vida, paz y salud. ¿Qué son los espíritus inmundos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué las gentes se asombraron de las enseñanzas de Jesucristo? Esas dos preguntas las responderemos en este programa. Soy el pastor Isaac y bienvenido a tu canal Yeshua, Vida y Ministerio. Doy gracias a Dios también, estamos terminando el año 2022 porque ha derramado sus bendiciones sobre mi familia sanguínea y mi familia espiritual. Y oramos y confiamos que también tú hayas recibido bendiciones de lo alto. Así que continuamos con nuestro programa. Hemos titulado esta meditación Yeshua, Palabra de Poder. Leemos en Marcos 1:22 así. Y entraron en Capernaum y luego el sábado entraron en la sinagoga y enseñaban. Punto y aparte. Jesús, después de haber sido rechazado en su ciudad donde se crió, Nazaret, regresa una vez más a Galilea. Su ministerio, lo leemos en los 4 evangelios, y había hecho grandes maravillas. Inclusive los nazarenos le reclamaron: ¿por qué no haces aquí en nuestra ciudad? Ya vimos por qué, y le invito a que si no lo ha visto, vea el video pasado, Jesús rechazado. Entonces regresa otra vez a Galilea y dice aquí que, como era su costumbre, ya lo dijimos también en videos pasados, entró en un sábado a la sinagoga. Estudiando sobre las costumbres de Israel, encontramos que en las sinagogas no era rígido el programa como lo era en el templo de Jerusalén. Y entonces había un dicho también que decían la libertad de la sinagoga. Esto quiere decir que todos tenían libertad de leer la palabra de Dios. Desde luego se invitaban a gentes que conocieran y daban su opinión. Vemos pues que Jesús aprovechó esto para dar las buenas nuevas de salvación, mientras al principio lo dejaron porque después veremos que se levantaron y lo perseguían. En Marcos 1:22 continuamos leyendo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Fin del pasaje. Entonces, Marcos no aclara qué es lo que enseñaba, simplemente dice que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque no enseñaba como los escribas. Los escribas habían caído ya en letanías, en rituales, y él no enseñaba así. Jesús aclara perfectamente la intención de las Sagradas Escrituras. Los escribas les daban más valor a las tradiciones que a la palabra de Dios. Y dice, ellos decían, enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús no estaba repitiendo lo que Moisés había dicho o los profetas. Él estaba declarando lo que el Padre Celestial le había mandado decir. Dijimos en el segundo video que una de las cosas que encontramos en su ministerio es esta. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Muchas veces Jesús dijo esto mismo. Habéis oído que se les dijeron, pero yo digo. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Él es nuestro máximo maestro. Él enseñaba con autoridad porque sabía de lo que estaba hablando. Él enseñaba con autoridad porque creía lo que predicaba. Entonces podemos decir que si queremos tener autoridad, debemos tener el ejemplo de Jesús. Él se sometió a la obediencia y se bautizó por un hombre. Siendo el Hijo de Dios, Él obedeció y fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús se sometió al Espíritu Santo y obedeció y fue llevado al desierto a ser probado. Por eso cuando termina esto dice, y volvió con el poder del Espíritu. En Marcos 1:23 continuamos leyendo. E inmediatamente había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y gritó. Me llama la atención la palabra que dice e inmediatamente, casi como cuando Jesús principia
también este individuo, dice el literal griego, chilló, como un chillido, ¿verdad?, que hizo. Porque sabemos que cuando está la presencia del Espíritu Santo, los demonios o espíritus inmundos no pueden estar tranquilos. Inclusive la lectura de la palabra de Dios, dicha con la fuerza del Espíritu Santo, no les va a dejar tranquilos. El espíritu inmundo que habitaba en este hombre lo hace gritar, hace interrumpir la enseñanza, hace rebelión, es una forma de rebelarse contra la autoridad de Dios. Entonces leemos en Marcos 1:24, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. La primera pregunta que tenemos aquí pues es: ¿quiénes son los demonios? Los demonios son ángeles caídos. La palabra de Dios nos declara que cuando Satanás se rebeló, una tercera parte de los ángeles lo siguieron. Leemos en Isaías 14 y Apocalipsis 12 la caída de Satanás con sus huestes, ahora les llamamos demonios. Así que este demonio que estaba en este hombre conocía el espíritu que Jesús Nazareno tenía. Por eso le dice: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Con la expresión ¿qué tienes con nosotros? Podemos decir que quiere decir un rechazo, como que quiere mantener su distancia, quiere decir déjanos en paz, no te metas con nosotros. Y también la palabra nosotros no creemos que indica a los hombres de Capernaum, sino a ellos, los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros? Los demonios le conocen a Jesús y le llaman Jesús Nazareno, el nombre con el cual era conocido entre los hombres. Y luego dice: ¿has venido a destruirnos? También sabe que hay un juicio final, serán destruidos. Este espíritu inmundo reclama que no es tiempo que el Hijo de Dios, el Altísimo, los destruya. La pregunta ¿has venido? No se refiere pues a la entrada a Capernaum, sino a la segunda venida del Hijo de Dios como el Mesías Rey. El espíritu le pregunta lleno de espanto si este es el momento que ha llegado. Cuando dice sé quién eres, el Santo de Dios, el espíritu inmundo trata de manipular, trata de hacer que Jesús haga lo que Él quiera. El Santo de Dios es un título para el Hijo de Dios. Pedro, cuando está predicando a los judíos, les dijo así, en Hechos 3:14, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pediste que se os diese un hombre homicida. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 7, leemos así: y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo y verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Aleluya, ¿verdad? Porque cuando Dios abre una puerta, nadie te la puede cerrar. Y si Dios te cierra una puerta, también nadie puede entrar. Me recuerda cuando Noé predicó por 120 años y nadie le hizo caso. Y dice la palabra de Dios que entró en la barca. Y dice la Biblia, y Dios cerró la puerta. Cuando Él cerró la puerta, aunque el mismo Noé quisiera dejarlos entrar, no podía. El tiempo de salvación había pasado. Nuestro tiempo de salvación es limitado. Hay tiempo mientras viene vida. Hay tiempo mientras Jesús nos regresa. Leemos pues en Marcos 1:25. Y Jesús le riñó, la expresión literal. Otras Biblias dice, y Jesús reprendió, diciendo, enmudece. Me gusta ver el original, ¿verdad? Porque es a veces más claro, más fuerte. En el griego dice, silenciado. Le dijo, silénciate y sal de él. Atención, esto es muy importante para mí. Jesús no necesitó hacer grandes algarabías. Jesús no usó amuletos, agua bendita, nada de estas cosas
como se usaban, y lo siguen usando algunos, para expulsar demonios. Este pobre hombre infeliz estaba atormentado. Entonces Jesús solamente da la orden: enmudece y sal. Precisamente por esto también no sus compatriotas, pero estas gentes de su país, aquí ahora en Capernaum, se asombraron, porque él habían visto toda la algarabía, todo el teatro, inclusive algunos lo hacen, ¿verdad?, cuando están reprendiendo demonios. Jesús no hizo teatro, Jesús usó el poder de Dios. Solamente dijo: enmudece y sal de él. Entonces leemos en el verso 26, y el espíritu inmundo, después de atormentarle y de gritar en gran voz, salió de él. Como diciendo, como quiera, tengo que hacer algo aquí, el inmundo, ¿verdad? Quería quedarse en él. Pero sepamos y creamos que lo que Dios dice será hecho. Jesucristo tiene poder. Por eso ha titulado Yeshua, la palabra de poder. Su palabra tiene poder. Con su palabra creó los cielos y la tierra. Entonces aquí también da su palabra. El espíritu malo no tiene otra opción pero que salir de eso. Hay muchas razones por las cuales él lo expulsó, pero quiero detenerme solamente en tres. Primero, Jesús vino a liberar a los cautivos de Satanás y del poder de las tinieblas. Es lo más importante para mí. Él vino a liberar a la humanidad del yugo de esclavitud del pecado. Segundo, Cristo es un Dios de orden. Él estaba haciendo una exposición de la palabra de Dios, y este espíritu inmundo vino e interrumpió en una forma irrespetuosa. Los seres inmundos no respetan a Dios. Entonces Jesús le dice: enmudece y sal de él. Y tercero, también leemos la vida y ministerio de Jesús, encontramos que no a todo Israel se declaró que era el Mesías. Es clásico, ¿verdad?, ese párrafo, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice las gentes que soy? Y unos dicen que eres Elías, otros dijeron es Juan que ha resucitado, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dice: mi Padre que está en los cielos te lo ha declarado. Pero también le dice que no le diga a nadie, porque no eran los planes de Dios que todos supieran para que él pudiera ser de salvación. La segunda pregunta que hicimos al principio es: ¿por qué las gentes se asombraban de las enseñanzas de Jesús? Seguimos leyendo este párrafo y leemos en Marcos 1:27, y dice así: y quedaron atónitos. En el griego dice estupefactos, como paralizados, se quedaron tan asombrados. Continúo. Todos, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? ¿Hasta los espíritus inmundos da órdenes y le obedecen? Todos los presentes se quedaron asombrados, incluso, como dijimos, ¿verdad?, asustados, porque no había esta clase de autoridad ya. Los escribas y rabinos estaban, como dijimos e insistimos, porque el mismo Jesús nos los va a decir, lo vamos a leer en los siguientes capítulos, estaban enseñando tradiciones de hombres. Por esto, Jesús, al hablar, ellos no saben qué decir, ¿qué es esto? Pero también es muy importante que en lugar de aceptar el mensaje, se pusieron a tratar de hacer sus conclusiones, igual que hoy. Dios nos ha llamado a creer, no a hacer conclusiones. Que enseñaba con autoridad, sí, porque era una autoridad que venía del Padre, una autoridad fresca, una palabra de vida. Por eso Él dijo: yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la verdad. Él es autoridad, porque la palabra de Dios me dice a mí que toda rodilla se doblará. Si no se dobla ahora para adorar, un día se va a doblar para reconocer. Lo va a obligar Dios así, al mismo Satanás. En Filipenses dice
que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos dos opciones: lo podemos confesar ahora para nuestra salvación, o lo confesaremos para condenación. Así podemos decir que este pasaje es pequeño, vamos concluyendo, que las enseñanzas de Jesús son totalmente nuevas, cierto y verdadero. Los testigos oculares así lo testifican, y esto es evidente por la autoridad de su palabra, por los milagros y maravillas que hizo. Que Yeshua de Nazaret es el Mesías, es cierto y verdadero. Ellos mismos han constatado en este pasaje que inclusive los demonios se sujetan a su palabra. Marcos 1:28 dice: vino luego su fama por toda la comarca de Galilea. La palabra comarca quiere decir todos sus alrededores. No solo ya en Galilea, sino ahora su fama se extendía hasta Siria y Sidón, porque sanaba a los enfermos, enseñaba con claridad, con autoridad. Así el desconcierto y confusión de las personas que tenían al ver esto da resultado que todos hablaban, decían: ¿quién es este nuevo profeta? Este Yeshua de Nazaret. Jesús, también tenemos que decir esto, no buscaba la fama. Si su fama corrió era porque la gente hablaba, pero él nunca buscó la fama. Él vino a buscar a los perdidos. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a dar esperanza a los afligidos. Él vino a reconciliarnos con Dios. La raza caída ahora puede ser levantada por el poder de Jesucristo. Él vino a decirnos que lo más importante que el hombre puede buscar es el reino de los cielos. Dijo: mas buscad primeramente, podríamos decir, mas buscar primordialmente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Leemos en Mateo 6:33. Ahí venía hablando, ¿verdad?, que los gentiles, porque el mismo Jesús usó esa frase, los gentiles, dice, se preocupan por las cosas materiales, mas ustedes buscad las cosas de arriba. Como estos hombres en Capernaum, pienso yo, que se distrajeron en discutir qué clase de doctrina era esta y no vieron la persona, al Hijo de Dios entre ellos. Ellos trataban de explicar las fuentes de su poder y no oyeron sus palabras. Así como ellos, también nosotros podemos perder la visión espiritual tratando de definir a Dios, tratando de explicar su eternidad, tratando de explicar sus planes, como si nuestras mentes fueran superiores a Él. Cuando lo que Jesús busca es una relación. Él quiere una relación de hermano, de hermana, de madre. Ha venido a quitarnos de esa relación siervo o esclavo. Él no quiere ritos y mojigaterías. Él quiere el corazón contrito y humillado. Por eso cuando vinieron y le decían: Jesús, sal, te están llamando afuera, Él dice así: y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor y a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Marcos 3, 33, 34. Entonces, aquellos que creen en Jesucristo, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Somos hermanas si es una mujer, o ancianas, una madre. Termino con esta frase muy conocida que el mismo Jesús enseñó: mas vosotros cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es lo que Dios quiere, que tú creas. Eso es lo que Dios quiere darte a través de Jesucristo, una relación de hijo. Y puedes decir con confianza: Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino
hágase tu voluntad. Y podría decir, hágase tu voluntad en mí, porque todo empieza en mí. No podemos decir, hágase tu voluntad en la tierra, si yo no estoy dispuesto a hacer su voluntad. Dijimos al principio, Jesús vino con poder porque primero hizo la voluntad de Dios. Muchas gracias por permitirme compartir contigo un capítulo más de la vida y ministerio de Jesucristo. Y deseo que el nacimiento de Cristo no sea solamente una época, sino sea una realidad en tu corazón. Que Dios te bendiga y te dé un mejor año con la presencia de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida. Se despide el pastor Isaac. Te deseamos vida, paz y salud. Por favor, te invito a que te suscribas, compartas, comentes y me ayudes a expresar y llevar adelante la palabra de Dios, palabra de salvación que solo hay en Cristo Jesús. Hasta pronto.